Buenos días a todos, bienvenidos a la última jornada del seminario del proyecto SIGMAC, del programa POCTEFES. Hoy tenemos una jornada solo de mañana. Les recuerdo que después del almuerzo se hará una visita acompañada por nuestro personal del proyecto a las instalaciones del SALT. Entonces vamos a establecer como punto de encuentro las 16 horas y este pabellón, el pabellón Roque Nublo. Es decir, tras el almuerzo nos encontraremos de nuevo en este pabellón, en la puerta del pabellón, para iniciar la visita guiada en el SALT 2011. La primera ponencia de hoy, siguiendo con la dinámica establecida en los días anteriores, intenta profundizar en la gestión ambiental y, en particular, como hemos visto a lo largo de estos días, gran parte de la gestión ambiental es voluntaria. Vamos a ver la experiencia del puerto de La Coruña, cómo las empresas se implican voluntariamente en esta gestión ambiental, y nos acompaña como ponente don Andrés Guerra, físico que estuvo muchísimos años, 14 años en el Ministerio de Fomento, en puertos. Un poco no se pudo encontrar su ubicación o no pudo aparcar, como él dice, en Madrid, y en el año 2006 se incorpora como jefe del Departamento de Sostenibilidad al puerto de La Coruña, y ahí ha desarrollado toda su experiencia en gestión ambiental y ha encontrado pues, la oportunidad de desarrollar todas estas ideas en el puerto de La Coruña. Sin más, doy paso al ponente. Gracias. Muy bien. Gracias a la organización por dar a la Autoridad Portuaria de La Coruña, a través de mí, posibilidad de explicar la experiencia que en el desarrollo de la gestión ambiental en un marco concreto que se llama responsabilidad empresarial acometimos desde mi llegada en 2006. Esta presentación tiene una orientación parcial a nuestros compañeros de los puertos marroquíes, donde pretendo explicar ciertos conceptos desarrollados en el ámbito de la Unión Europea, que yo estoy absolutamente convencido que conocen, ¿no? Y algunas experiencias muy particulares que hemos tenido en la Autoridad Portuaria de La Coruña. Ayer cuando venía en el avión, estaba leyendo un periódico y me encontré unas declaraciones de un profesor y sociólogo de la Universidad de Nueva York. Decía textualmente, hablando de un término: no hay una definición clara de lo que significa. Y cuando no hay forma de definir un término, quiere decir que no funciona. Y automáticamente pensé en la responsabilidad social empresarial. Tenemos un tremendo problema en la definición de ese concepto. ¿De qué estamos hablando? Y no porque no esté profusamente definido, luego lo veremos, sino porque es muy sencillo su mala utilización, su utilización interesada. Y luego pretenderé dar, y me gustaría que así fuera, algunas claves para interpretar cómo desde una administración pública, no desde una empresa privada, desde una administración pública, como es una autoridad portuaria, se pueden incorporar estos criterios de responsabilidad social. Permítanme una pregunta para los traductores. ¿Voy suficientemente despacio? ¿Va todo bien? Bien, perfecto. Primero vamos a situar el puerto de La Coruña.
Estoy convencido de que ustedes saben dónde está y estoy convencido de que algunos no saben dónde está. La Coruña está en Galicia. Como decía uno de los escritores un humorista extraordinario, nacido en La Coruña, es una ciudad que es un barco, es una ciudad que está metida en el Atlántico. Y decía, hay muchos barcos que parecen ciudades, ¿no? Pero es que esta ciudad parece un barco. Nosotros estamos en Galicia, en el noroeste de la península ibérica. Estamos muy cercanos a grandes corredores de navegación. Por enfrente de nuestras costas pasan anualmente 45.000 buques, 15.000, 18.000 de ellos con mercancías peligrosas. Ahí he tenido el atrevimiento de situar unos puertos marroquíes. No son todos, son aquellos que son similares en tráfico al puerto de La Coruña. Por ejemplo, Tangermet no está porque Tangermet es muchísimo más grande que el puerto de La Coruña. Similares en tráficos, ¿no? El puerto de La Coruña es tristemente conocido por determinados incidentes relacionados con buques que nada tienen que ver con el puerto de La Coruña, pero muchas veces nombres como Prestige y nombres como el Mar Egeo, etcétera, etcétera, se vinculan al nombre del puerto. Lo único que hicimos en el puerto, que se hizo, porque yo no estaba todavía, fue ayudar en las labores de recuperación de los vertidos, ¿no? Y del chapapote, o sufrir las consecuencias, como en el caso del Mar Egeo, que luego veremos. Este es el puerto de A Coruña, es un puerto perfectamente identificado. Este es un muelle de graneles sólidos. Por este muelle se mueven anualmente, ahora con la crisis menos, pero se mueven anualmente en torno a 4 millones de toneladas, fundamentalmente de carbón, para alimentar una central térmica que está a 40 kilómetros de La Coruña, y graneles alimentarios. El 75% de lo que comen las vacas gallegas, las vacas y las gallinas, pasa por el puerto de La Coruña. Esta estructura, eso es una estructura llamativa que luego hablaremos de ella, esto le llamamos la medusa, por la forma que tiene. Es un parque de almacenamiento de carbón. Tiene una capacidad de 100.000 toneladas de carbón y todo el tráfico, los buques atracan ahí mediante tolvas ecológicas, hoppers, en inglés, en francés no sé cómo. Se descarga en el palacio, en el que llaman algunos el palacio, ¿no?, este parque, y luego directamente por estas instalaciones va a tren, a composiciones ferroviarias. Todo el sistema es, o se pretende que sea, estanco, aislado, ¿no?, de buque a tolva ecológica, por cintas al palacio, al parque de almacenamiento, y otra vez por tolvas a tren. Insisto que eso fue una apuesta en términos de responsabilidad empresarial, y empiezo a utilizar el término, en términos de responsabilidad empresarial, pero en uno de sus posibles significados. Esta es una terminal petrolera de Repsol, que mueven en torno a 8 millones de metros cúbicos de crudo, para alimentar una refinería que está muy cercana, ¿no? Y, en fin, este es el puerto pesquero, la dársena de Oza, mercancía general, una rampa Rorro que acabamos de inaugurar, para la cual estamos buscando tráficos, y se darán cuenta ustedes perfectamente que la ciudad de La Coruña rodea absolutamente el puerto. No hay posibilidad de crecimiento y hay un constante escrutinio, una constante observación de las actividades del puerto por los ciudadanos de La Coruña.
entre la terminal de petróleo y estas casas hay apenas 700 metros. Entre 4 millones de toneladas de graneles sólidos descargados, carbón negro, que genera mucho polvo, y estas casas hay 1.200, 1.300 metros. Y los vientos predominantes, ¿qué pasa? Y los vientos predominantes son además de esta dirección. Pues evidentemente el puerto de La Coruña tenía un problema gravísimo. Es un puerto que debe existir porque los puertos ahora somos las minas de las centrales térmicas. La minería en España prácticamente ha desaparecido. Todo el carbón tiene que ser importado. Jesús. Y las refinerías tienen que ser alimentadas de crudo, y España no tiene crudo, ¿no? Teníamos un gravísimo problema. Y para ese tipo de problemas pues se buscan soluciones. Para que tengan ustedes la referencia, la ciudad de La Coruña está ahí. A algo menos de 10 kilómetros de distancia de la ciudad de La Coruña, siguiendo la costa, luego lo veremos bien. Se ha construido un nuevo puerto, las nuevas instalaciones portuarias en Punta Langosteira, pensado para traer los tráficos de graneles sólidos y graneles líquidos. A lo largo de este dique se construirán pantalanes transversales para petroleros y toda esta zona será donde esté la terminal petrolera, los graneles sólidos, etc. Es decir, esa mercancía sucia, dura, se trasladará en los próximos años a Punta Langosteira y en La Coruña se dejará exclusivamente los tráficos blandos, los tráficos de mercancía general, contenedores, cruceros y la pesca. Esa es la idea. Y esto lo trasladamos siempre como una decisión de responsabilidad empresarial. Lo que se llama responsabilidad social empresarial o corporativa, en fin. Llevada a su última instancia por una administración pública, como fue la Autoridad Portuaria de La Coruña y el Ministerio de Fomento. Bueno, nos hemos situado en el puerto de La Coruña, pero yo quiero contarles por qué, cuando hablamos de gestión ambiental de un puerto, en La Coruña, desde el año 2006, y cada vez más en el resto de, no solamente de puertos, sino de otras administraciones públicas, se habla insisto, de gestión ambiental en el término de la responsabilidad empresarial, de la responsabilidad social corporativa, ¿no? Yo soy un tremendo admirador de los místicos sufíes, y aquí hay una frase para nosotros se llama Avicena. Dice que el conocimiento de cualquier cosa solamente es completo cuando se conocen las causas. Bueno, ¿cuáles son las causas de que se utilice la responsabilidad social para tener un marco de gestión ambiental? Pues fundamentalmente una muy sencilla. La actividad de los puertos, de todos los puertos en el mundo, tiene una característica, que es que tiene lugar en el puerto. Parece una obviedad, pero la actividad económica, comercial de los puertos tiene lugar en el puerto y afecta, por lo tanto, a un entorno muy cercano. Cuando veíamos antes el puerto y veíamos la terminal petrolera y veíamos los graneles sólidos, nos damos cuenta que muy cerca del puerto está la ciudad y ahí es donde se acumulan todos los efectos ambientales negativos que puede tener una actividad. ¿Cuáles son estos? Vertidos, ruido, pero fundamentalmente contaminación atmosférica por las partículas de estos y posibilidades, riesgos ambientales importantes, etcétera, etcétera. Pues frente a esa acumulación de efectos ambientales negativos,
nos encontramos con que los efectos económicos de esa actividad portuaria se extienden en una enorme área, prácticamente toda Galicia. Nosotros llevamos carbón a una de las centrales térmicas que está aquí, pero hay otra central térmica que está por aquí. Y ese es el carbón que llega al puerto de La Coruña y que molesta a estos vecinos. Alimentamos la cabaña ganadera de toda Galicia, prácticamente del noroeste. Las mercancías, la madera, etcétera, etcétera, insisto. Y esto es algo que los gestores portuarios debemos tener en cuenta. En concreto, además, si nos vamos a una zona muchísimo más concreta, y ahí vemos la representación del viejo puerto, el puerto interior y el puerto exterior, toda esta zona son parques industriales, parques empresariales que irán creciendo exclusivamente como consecuencia de estos dos motores económicos, el puerto interior y el próximo puerto exterior en Punta Langosteira. Insisto que esto son 10 kilómetros. Y sin embargo, los efectos ambientales negativos están aquí, en este punto, prácticamente, en esta playa. Y esto, esto es injusto. Esto es insostenible. Así que hay una consideración inicial que son los tráficos, las características de los tráficos que mueven los puertos. Luego hay otras consideraciones a las que no podemos ocultar y que no podemos dejar de mirar los puertos, que son consideraciones de tipo político, ¿no? Ya en el año 2007 hay una comunicación de la Comisión Europea que sitúa 2007, hace 4 años, entre los desafíos a los que se enfrentan los puertos, que tenemos que hablar con la gente que nos rodea. Porque eso de la necesidad de establecer un diálogo periódico entre las partes interesadas sobre el rendimiento y desarrollo de los puertos significa que tenemos que salir del puerto y mirar alrededor. A ver, a esos a los que estamos afectando con el tráfico que tenemos en el puerto. Y exigía esta comunicación de la Comisión Europea la necesidad de conciliar desarrollo y gestión con transparencia. La Comisión Europea, de una manera muy educada, estaba diciendo que la gestión portuaria no era transparente. Y la administración pública, en todos los países, por definición, debe ser transparente. Por lo tanto, ahí hay algo que no funciona. Estas declaraciones son de un experto de la Universidad de Amberes. Yo recuerdo que estuve en la charla el 16 de mayo de 2007 también, porque preocupaba mucho la restauración de la imagen pública de los puertos. Hay un texto de este profesor, de Van Hooydonk, que se llama Soft Values of Seaports, los valores blandos de los puertos. Soft Values of Seaports. Está en Internet, se puede bajar. Es un texto muy interesante, pero básicamente establece la mala imagen que tenemos los puertos. Lógico, mala imagen en ese entorno, donde estamos afectando. Los de Endesa, los de las centrales térmicas, Endesa, Gas Natural, Unión Fenosa, están muy contentos, les llega el carbón. Y los pueblos de alrededor están muy contentos, pero en el puerto no. Tenemos mala imagen. Los operadores creen que pueden hacer lo que quieran en los puertos y yo sé que ustedes lo sufren. El operador portuario en el puerto puede hacer lo que quiera. Pues mire, ya no. Los armadores, a mí esto me costó una regañina, ¿no? Porque lo de la dudosa reputación de la industria naviera, hubo representantes de la industria naviera, armadores, que decían, bueno, ¿cómo puede usted decir esto? Bueno, pues lo digo, la dudosa reputación de la industria naviera.
en el sentido de que nos hemos encontrado buques con sociedades de clasificación o clasificaciones falseadas, que no cumplían los criterios OMI, etcétera, etcétera, todo exclusivamente en pos del negocio. La fotografía que tienen a la derecha es del encallamiento y hundimiento del mar Egeo en el año 92 en La Coruña. Y esa es la ciudad de La Coruña. La ciudad de La Coruña no es responsable, no tiene por qué sufrir esa enorme masa de humo negro que fue emitida como consecuencia del incendio posterior al encallamiento, al naufragio del buque. No tiene por qué sufrirlo. Y los responsables de ello tenemos que evitar que sufra. Y tenemos que utilizar todas las herramientas que tenemos a mano. Una anécdota. Hace 2 o 3 años, en el puerto de Civitavecchia, escuché una charla de una representante de una consultora, Consult, que trabaja para el puerto de Hamburgo. Habían hecho un estudio de ruidos, de la afección de los ruidos en el entorno del puerto. Es que se me atragantó el segundo gol de ayer de Messi, lo llevo fatal. Insisto, hizo un estudio sobre el puerto de Hamburgo y llegó a una conclusión que a mí me llamó muchísimo la atención, que es solo un tercio es muy poco, de las molestias percibidas, hay que tener cuidado con las palabras, de las molestias percibidas, tienen causas reales. Hay algo que está generando eso. Un tercio, 40%, 20%. Los otros 2 tercios son factores coyunturales, eso es lo que lo establecía, ¿no? Subjetivos, o de este concepto de aversión al riesgo. No quiero que me pase lo que a otros le pase. Vamos a poner un ejemplo sobre esto. Tienen ustedes 2, no son portadas, evidentemente, pero sí son página impar de un periódico gallego, La Voz de Galicia, del 9 de septiembre de 2007 y del 11 de septiembre de 2007. Cuando se hablan de estos valores subjetivos es porque alguien ha escuchado que el puerto está contaminando. Pues he escuchado que mi vecino ha dicho que está el puerto contaminando, luego está contaminando. Y si a esta persona le preguntan, ¿contamina el puerto? Dice, sí. Pero ¿y usted lo siente en su piso? No, pero mi vecino sí. O acaba de llegar un barco de carbón, van a descargarlo, eso me va a molestar. Pero como no quiero que me moleste, voy a llamar al ayuntamiento. Insisto, la primera noticia, un barco descargó en el muelle del Centenario, este grande que les enseñaba antes, ¿no? 90.000 toneladas de carbón entre las quejas vecinales. Esta es una noticia del sábado 9 de septiembre de 2007. Ese barco nunca llegó a puerto. Esa descarga no tuvo lugar. Esa fotografía no corresponde a un barco fantasma que nunca llegó. Y sin embargo, el Ayuntamiento de La Coruña recibió decenas, si no cientos de llamadas por las molestias causadas por el puerto. Ese barco tenía anunciada su llegada el viernes, día 8, pero por motivos de navegación no llegó a puerto. Y sin embargo, en el periódico más conocido de La Coruña, se dice, un barco descargó ayer en el muelle del Centenario. Ese barco llegó el lunes, día 11, a puerto. Y el martes, día 12 de septiembre, nos encontramos con el siguiente titular. El puerto
incrementará las medidas de seguridad ante la descarga de otro buque. Sería la primera vez en la historia del puerto de La Coruña que 2 buques de 90.000 toneladas descargan con 3 días de diferencia. Esto no se puede gestionar desde la perspectiva única del medio ambiente. Esto no se puede gestionar desde la perspectiva única del medio ambiente. Tenemos que elevarnos un escalón, un peldaño, subirnos a la mesa y mirar las cosas de otra manera. Y luego elementos relativos a la legislación. Ayer mi compañera Mari Nieves estuvo hablando extensamente de la legislación que nos afecta, no voy a insistir, solamente 2 notas, que en el año 2003 ya se establecía el marco de crecimiento del negocio portuario. Este marco debería ser el paradigma de la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, y eso se sustancia en la ley de 2010, de modificación de la que acabo de citar, por la exigencia de una memoria de sostenibilidad, de una rendición de cuentas por parte de los puertos. Hay otro elemento muy importante en la economía española, que es la Ley de Economía Sostenible. Y luego veremos por qué. Pero básicamente establece que las administraciones públicas españolas tienen que empezar a pensar en términos de responsabilidad social empresarial. Este es un artículo, en fin. No quiero insistir en la parte de legislación, pero nos afecta. Es una condición preliminar también para entender por qué hablamos de gestión ambiental en el marco de la responsabilidad en el puerto de La Coruña. Y hay otro elemento fundamental, que es la imitación. Cuando las autoridades portuarias o los puertos en general se encuentran que tienen que resolver problemas que les son muy grandes, ¿no? ¿Cómo gestiono yo los medios? ¿Cómo gestiono la opinión de los vecinos? ¿Cómo gestiono las decisiones que se toman en el Consejo de Administración del puerto? Empezamos a mirar alrededor y miramos qué es lo que hacen otras empresas. Y nos damos cuenta que hay un rum-rum, hay un constante movimiento alrededor de algo que se llama responsabilidad social. Y vemos el crecimiento en esa gráfica, que esa rendición de cuentas, esa contar las verdades y todas las verdades, las que nos favorecen y las que no, en una memoria del año 2005 al año 2008 han subido prácticamente en un 30% y las empresas que cotizan en el Global Fortune 250. Y que en los países más avanzados nos damos cuenta que esta apuesta por la transparencia, esta apuesta que debería ser por la transparencia, esta apuesta por contar no solamente mi cuenta de resultados, no solamente la dimensión económica, sino también las otras 2 o 3 dimensiones, la social, la ambiental y la institucional, es cada vez más común en el resto de las empresas. Y un puerto es una empresa. Pues vamos a tener comportamientos empresariales, imitamos. Y efectivamente nos encontramos con el puerto de Los Ángeles, de Cork, en Bruselas, Melbourne, Rotterdam, Dublín, que empiezan a publicar, que empiezan a apostar por utilizar herramientas características de la responsabilidad social. Las memorias de responsabilidad social o memorias de sostenibilidad, los Sustainability Reports, son un instrumento más de esta estrategia, ¿no? Pero imitamos, y el puerto de La Coruña mira alrededor y dice, tenemos que hacer esto. Bien, pues vamos al mundo de las definiciones. Les recuerdo cómo comenzaba esta conversación con ustedes, en el sentido de que el problema es que tenemos poco claro qué es, y no me extraña que tengamos poco claro lo de la responsabilidad. Porque la única definición que tenemos, junto con otra que veremos ahora, de
de una guía ISO, la 26000. La única que tenemos es esta comunicación de la Comisión Europea del año 2002 que nos dice: responsabilidad social empresarial o corporativa es un concepto. Vamos bien. Es un concepto con arreglo al cual las empresas deciden integrar las preocupaciones sociales y medioambientales en sus actividades comerciales y las relaciones con sus grupos de interés. Pues es que no tengo claro qué es, porque lo llevo haciendo toda la vida. Es decir, el saber que esto preocupa, que esto no debe ser, que esto sin embargo gusta, que podemos ir por aquí, eso lo llevo haciendo. ¿Dónde está la novedad de esto? Y por lo tanto, buscamos otra definición. La ISO 26000, que después de muchísimos años de redacción, con los brasileños diciendo unas cosas, los suecos diciendo otras, en fin, aquello fue una especie de horror. Yo estaba en el grupo de trabajo en la Sociedad Española, en la Asociación Española de Normalización, y aquello era un caos, ¿no? Pero bueno, establece una definición sobre responsabilidad social que me permito decir casi absurda, porque define responsabilidad como responsabilidad. O sea, que la responsabilidad es la responsabilidad de una organización, que ya estoy perdido, ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Que contribuye al desarrollo sostenible y tal. En fin, como es lo único que tenemos, vamos a intentar sumergirnos un poco más. A través de un comportamiento transparente y ético. Es para empezar a temblar, porque la ética es otro concepto, y permítanme la ironía, de fácil manejo. Pero dice que contribuye al desarrollo sostenible, la salud y el bienestar de la sociedad. Bueno, nos están dando pistas. Nos están citando la definición del año 84 de desarrollo sostenible, que es un concepto claro que nos dice: señores, no gasten todo lo que hay hoy, dejen algo, por lo menos lo mismo que ustedes tienen, para los que vienen. Estamos hablando de solidaridad intergeneracional. No usemos todos los recursos, ni agredamos, ni hagamos daño al entorno, de tal manera que los que vienen después no lo puedan disfrutar. El concepto, como tal, es muy bonito, pero yo tengo una empresa concreta de la que yo como todos los días, que quiere mover mercancías en un puerto, o tengo un puerto que gestionar, y yo no sé eso cómo llevarlo, porque a mí me exigen cuentas. Y que contribuya al bienestar de la sociedad. Mire usted, mi empresa contribuye, si va bien, a mi bienestar, al bienestar de mis accionistas. Pero eso del bienestar de la sociedad, que se encarguen la administración pública. Ayer hablaba con un compañero que donde se entiende bien esto de la responsabilidad empresarial es en las administraciones públicas. Bueno. Y luego aparece esto de tome en consideración las expectativas, las esperanzas, las inquietudes de sus grupos de interés. Y aparece ya otro concepto mágico, ¿no? Hemos hablado de rendición de cuentas, el accounting en inglés, y ahora vienen los stakeholders, los grupos de interés. ¿Quiénes son esos grupos de interés? No, luego lo veamos. Y luego dice que cumpla con la legislación aplicable. Hombre, ¿qué menos? Y que esté integrada en la organización. Hombre, ¿qué menos? Y que se lleve a la práctica en sus relaciones. Hombre, si estoy hablando de mis grupos de interés, pues como no lo lleve a la práctica en las relaciones, tal. Tenemos un problema de definición de concepto. Pues con todas estas condiciones preliminares, quiero contarles, yo no sé cómo voy de tiempo, pues fatal, como siempre, cómo hemos hecho esto en el puerto de La Coruña. Y otro místico sufí, Rumi,
Dice que los resultados proceden del movimiento de la pluma quien no ve la mano. Siempre hay una mano detrás. Vamos a ver cómo pusimos en funcionamiento la mano que permitió integrar la gestión ambiental en el marco de la responsabilidad en la autoridad portuaria. Primero, se definió, esto es algo a lo largo del año 2007-2008, que se plasmó luego en un plan estratégico, insisto, el plan estratégico de la autoridad portuaria. Yo no sé si se ve, pero fundamentalmente este mapa estratégico que es muy alejado del mapa estratégico tipo que tienen las autoridades portuarias españolas, tiene 3 grandes líneas estratégicas. Una fundamental, que es el servicio a nuestros clientes. La segunda línea estratégica es el desarrollo del puerto industrial y logístico, el nuevo puerto de Langosteira. Y una tercera línea estratégica, una línea transversal que afectaba a todos los objetivos estratégicos, que es el crecimiento sostenible. Insisto que este marco, lo definimos en la autoridad portuaria el año 2008. Recientemente, en esta legislación que citaba, sobre la ley de economía sostenible, viene la definición de economía sostenible, en el artículo 2 de la ley. Y se dice: se entiende por economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y ambiental de una economía productiva, que favorezca el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto ambiental y el uso nacional de los recursos. Pero repito la definición inicial. Se entiende por economía sostenible un patrón de crecimiento empresarial. Pues insisto, hace un mínimo de 3 años nosotros establecemos ese patrón de crecimiento, ese crecimiento sostenible como línea estratégica. Y luego hay 4 objetivos estratégicos de este plan, de este plan estratégico de la autoridad portuaria, que tienen que ver directamente con el cómo vamos a hacer eso. En primer lugar, la innovación y la sistematización del comportamiento empresarial del puerto. Los elementos de búsqueda de nuevas soluciones son fundamentales para entender la responsabilidad. Las formas de trabajar de antes no valen ya. Pertenecen a modelos que ha reventado hace 2 o 3 años. Ya no sirven. Por mucho que no sepamos hacer otra cosa y sigamos repitiendo los mismos errores. Ya no sirven. Hay que buscar cosas nuevas. Eso es innovación. Y hay que sistematizar. No podemos estar resolviendo los mismos problemas de manera distinta siempre. Hay otro elemento que es la ecoeficiencia, el ahorro de recursos, la calidad ambiental y la seguridad laboral. Esto es otro objetivo estratégico de nuestro plan. Otro muy importante, el establecimiento de cauces de colaboración con el entorno. No se trata de, y esto lo han oído ustedes seguro muchas veces, no se trata en absoluto de filantropía, no se trata de acción social, no se trata de ayudar, no tiene nada que ver con eso, absolutamente nada que ver con eso. Se trata de colaborar, pero no se colabora de arriba abajo, se colabora entre iguales, y si no, no funciona. Y por último, otro objetivo estratégico es la integración, la adecuación de la plantilla de los trabajadores dentro. Estos son los 4 objetivos estratégicos que tiene la Autoridad Portuaria de La Coruña para desarrollar esa línea estratégica de crecimiento sostenible. Y esto que está en el mundo de las ideas, en ese mundo platónico de las palabras esdrújulas, ¿no? Estratégico y cosas así, ¿cómo lo llevamos a la realidad? Bien, la gestión de la responsabilidad social en el puerto parte de un grupo de trabajo concreto formado por trabajadores de la autoridad portuaria.
trabajadores del muelle, de la policía portuaria, de talleres, de administración, directivos, de faros, un grupo de trabajo que representa a los trabajadores de la autoridad portuaria y que, con ayuda de unas herramientas que veremos más adelante, identifican quiénes son esos grupos de interés, quiénes son esas personas o grupos sociales con los que tenemos que colaborar de igual a igual. ¿Y qué les preocupa a estos grupos de interés? Lo que se llama matriz de relevancia, que ahora veremos. Este trabajo se plasma en un documento que llevamos redactando desde el año 2007, buscando la más exigente referencia que hubiera entonces y que es la que se ha consolidado como la más utilizada, que son las recomendaciones del Global Reporting Initiative, la iniciativa de informe global, de información global, donde cumplimentamos con información desde el año 2005 los 79 indicadores que nos exige, pero fundamentalmente establecemos en esas colaboraciones que se han fijado a qué nos comprometemos para resolver las inquietudes de nuestros grupos de interés, a qué nos comprometemos y cómo vamos a resolver esos problemas. Y al año siguiente lo contamos. Decimos qué habíamos prometido y luego decimos dónde hemos fracasado, dónde no hemos hecho nada, dónde hemos hecho algo y dónde hemos cumplido. No se trata de ser mágicamente excelentes, se trata de ser honestos, se trata de decir la verdad. Y la Autoridad Portuaria de La Coruña ha fracasado mucho, mucho. Nos hemos equivocado mucho. Tenemos problemas sin resolver, muchos. Y todos están en la memoria. Las memorias están, lamentablemente no están en francés, están en castellano y en inglés, en la página web de la Autoridad Portuaria. Y yo les invito a que las vean. Hemos metido la pata mucho. Y algunas cosas buenas hemos hecho. Bueno, pues con esta estructura, esos grupos de interés que representan el puerto, esa matriz de relevancia, ese conjunto de cosas importantes que tenemos que atender, esos indicadores y esos compromisos, en un constante intercambio con la estructura de la autoridad portuaria, con las áreas funcionales, relaciones laborales, económico-financiero, la explotación, asuntos jurídicos, relaciones externas y dominio portuario, dominio público. Toda esa información metabolizada vuelve a ese grupo de trabajo y las decisiones asumidas se trasladan al comité de dirección. Esto se hace una vez al año, un par de veces al año, y entre el comité de dirección y el grupo de trabajo de responsabilidad social se decide qué se puede hacer, se decide qué no se puede hacer, pero con toda honestidad y en ese marco. Y los resultados son extraordinarios. Es la experiencia de la autoridad portuaria. Los resultados son extraordinarios. Así lo hacemos y fundamentalmente quedan claros cuáles son nuestros compromisos y cuál es el enfoque de gestión. Pero esto tiene bastante trabajo detrás, Y surge siempre una pregunta. Vamos a ver, eso del grupo de interés y la relevancia, ¿qué tiene que ver? ¿Y eso del grupo de interés, qué tiene que ver? Encontré el otro día esta frase de Comte, que dice que solo los buenos sentimientos pueden unirnos y que el interés jamás ha forjado uniones duraderas, me lleva otra vez a que esos buenos sentimientos están necesariamente vinculados con la ética. Y por lo tanto, alejar de la ética, de ese concepto de bien común, de ese concepto de interés común, el ámbito de la responsabilidad social, es una equivocación. Y es una equivocación que ha hecho, desde mi humildísimo punto de vista, ha cometido una de las personas más importantes en el mundo de la teoría de la estrategia empresarial, como es Porter.
Luego veremos a qué me refiero. Bueno, los grupos de interés, estas personas, grupos de ciudadanos a los que afectan o pueden afectar las actividades del puerto, las operaciones del puerto, o que ellos, de motu propio, nos pueden afectar en las decisiones que tomamos. Se hizo un estudio siguiendo un estándar que es la AA1000. Esa es la versión de 2011, nosotros utilizamos la de la previa, no recuerdo, era 2006, 2000. Y fueron identificados como evidentemente nuestros trabajadores, los ciudadanos de A Coruña. Ahora tenemos que añadir los ciudadanos de Arteixo, que es el pueblo más cercano al nuevo puerto, nuestros clientes, la comunidad portuaria y las administraciones públicas. Estos son nuestros grupos de interés. Sobre estos grupos de interés estamos constantemente así. Los ciudadanos de A Coruña tienen representaciones. Antes de ayer por la tarde tuvimos una reunión de hora y media con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de La Coruña. Por cierto, en una expresión que no sé cómo vais a traducir, que nos pintó la cara. Y además con toda razón. Nos regañó. Y con razón. En un tema que no tenía nada que ver con el medio ambiente, pero nos regañó. En esa misma reunión, en el Foro Ambiental, en la 8ª reunión, estaba gente de la Administración, de la Xunta de Galicia, del Gobierno regional, de administraciones públicas, empresas privadas, operadores, concesionarios, estaba Repsol, estaba, en fin, grandes empresas. Bueno, estos son los grupos de interés, no quiero extenderme más porque voy mal de tiempo. Y este es el concepto de relevancia, ¿no? ¿Cómo nosotros hacemos esto? ¿Cómo identificamos qué aspectos reflejan esos impactos significativos sociales, ambientales y económicos? Pues hay todo un desarrollo teórico detrás, pero que se plasma en algo muy sencillo. Mira, hay dos conceptos que son el de relevancia y el de madurez. Y sobre el peso que tengan uno u otro, yo establezco algo que se llama una matriz de relevancia. Me explico. La madurez es la importancia que tienen los temas en el sector al que yo pertenezco. Hay una definición muy sencilla que les voy a leer, que les voy a intentar trasladar, que es sobre la madurez como concepto. Es una mala traducción del inglés maturity. Llamamos madurez, insisto, el nivel de atención que las compañías del sector prestan a un determinado asunto. La autoridad portuaria tiene información de muchos puertos españoles, europeos, internacionales. Y se ha hecho un benchmarking, una comparación de aquello que les preocupa más. Y esa información de relevancia se puntúa y se cruza esa información de madurez, se puntúa y se cruza esa información con otro concepto, que es el de relevancia. Todo esto que les estoy poniendo aquí está perfectamente explicado en la AA1000, el Stakeholder Engagement que les comentaba antes. Cuando hablamos de relevancia, el concepto es la atención prestada por los prescriptores. Una traducción difícil. Aquellos que tienen autoridad, influencia sobre la autoridad portuaria. Y la prensa. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo hemos hecho nosotros esto? Sabemos la madurez de la información por los otros puertos. Y sabemos lo que piensan nuestros prescriptores y los medios porque hemos hecho encuestas entre ellos. Porque nos hemos puesto en contacto con ellos y hemos preocupado. Y porque hemos hecho un análisis de medios informal. Por lo tanto, primero se hace un benchmark de las organizaciones de otros puertos. Esto es algo muy sencillo, es más complicado contarlo que hacerlo. De las organizaciones del sector, hemos analizado la relevancia por prescriptores sectoriales, sociales y un análisis de prensa, y luego hemos analizado los grandes problemas que hemos tenido en 2010. Son 4 o 5 grandes problemas.
que han salido en la prensa, que han salido en la radio. El puerto de La Coruña ha hecho esto, y eso es un problema, ¿no? Ayer tuvimos un problema gordo. Bueno, pues con toda esta información establecemos los asuntos relevantes, los que tenemos que tratar, y nos ponemos a tratarlos. Planteamos cómo hay que resolverlos y qué enfoque de gestión. Por ejemplo, el análisis de prensa que hemos hecho para 2010 es muy sencillo. Hay herramientas gratuitas en Internet para hacer esto. 786 apariciones en medios. De ellos, 240 situaciones importantes y 18 asuntos profusamente tratados. Y tenemos una distribución clara de los asuntos en ese análisis. Y claro, aparece con un 33% la inversión en infraestructuras. ¿Qué quiere decir esto? La construcción del puerto exterior es lo que más preocupa, es lo que más tenemos que cuidar. Inversión en infraestructuras. El problema que tenía la Autoridad Portuaria de La Coruña es que tenía un puerto casi construido y no tenía dinero para pagarlo. No tenía dinero para pagarlo. Estábamos pendientes de un crédito que tenía que aprobar el Ministerio de Fomento y se estaba en esa negociación. Y eso preocupa, porque los vecinos que quieren ver que Repsol, la terminal petrolera, se va a Punta Langosteira, se preocupa si el puerto no tiene dinero para pagar el puerto. Eso lo tenemos que cuidar y tenemos que decir la verdad, que es que sí tenemos dinero para pagar el puerto porque se ha conseguido un crédito y por lo tanto se van a terminar las obras. Pero hay que trasladarlo. Una postura del puerto hace pocos años hubiera sido el silencio administrativo. Ya se enterarán cuando vean que el puerto se ha terminado. No, hay que trasladarlo. Y como el problema de la financiación era que el Ministerio de Fomento o el Instituto de Crédito Oficial, distintas instancias de la Administración Pública, estaba o no estaba de acuerdo con la Autoridad Portuaria, pues el otro problema eran las relaciones con las administraciones públicas, grupo de interés del puerto. No me quiero extender en esto porque vamos muy mal de tiempo. Pues en esta matriz de doble entrada de relevancia y madurez, encontramos aquellos asuntos que obligatoriamente tiene que tratar en su memoria la Autoridad Portuaria. De nivel alto, relación con las administraciones públicas, diálogos con los grupos de interés, seguridad y salud, temas de cambio climático. Estos elementos que están fundamentalmente de más a menos importancia, a nivel alto, a nivel medio, a nivel bajo, tienen que ser ocupados y transmitidas a la sociedad y a las administraciones y a nuestros empleados. Las decisiones tomadas y tomadas además en colaboración en el puerto. Y les vuelvo a repetir por tercera vez, y funciona maravillosamente como elemento de gestión. Y al final dice, bueno, ¿y todo esto para qué? Pero si antes lo estábamos haciendo bien, si los puertos llevan funcionando 4.000 años o 5.000 años. En Cádiz tenemos un puerto de más de 4.000 años. Bueno, pues porque ya no tenemos tiempo para cambiar el modelo. Necesariamente tenemos que cuidar dos cosas. Una, que es el primer escalón de gestión cuando se habla de responsabilidad social. Hay una primera aproximación que necesariamente que tiene que ser rápidamente eliminada, que es confundir responsabilidad empresarial con filantropía, con acción social, con dar dinero a una empresa, a una ONG, etcétera, etcétera, etcétera. Mire usted, eso llámenlo acción social. Llámenlo quiero salir en el periódico, pero eso no es responsabilidad empresarial. Y hay otra, que es la más extendida ahora, que es la gestión de la reputación empresarial. Hay un foro internacional de reputación corporativa, existe el foro de reputación corporativa en España, muy interesante, y por lo tanto tenemos que gestionar la reputación. La reputación desde el punto de vista de la responsabilidad y desde luego desde el punto de vista del medio ambiente. Esta frase de Séneca me encanta. No es que él sea un lector asiduo de Séneca, pero es que de repente hablando de reputación surgió esto. La reputación no puede ser un elemento al que tender, tiene que ser el resultado del compromiso. Y por lo tanto,
cuando hablamos de reputación, cuando hablamos de las percepciones, ¿se acuerdan la consultora de Hamburgo que decían que estábamos hablando de que esos efectos ambientales, la percepción de ellos en un 33% era real, pero un 66% eran que me lo habían dicho? Pues esa reputación, ese conjunto de percepciones lo tenemos que cuidar como empresa. Pero fundamentalmente es el resultado de un comportamiento, es el resultado de un compromiso técnico y de su comunicación. Pero estamos en 2011. Y ni en Europa, ni en países amigos, cercanos a nosotros, como es Marruecos, ni en el mundo del sector portuario, los puertos marroquíes se pueden permitir ya no tener un elevado compromiso técnico. Eso se da por definición. Las lavadoras hechas en China ya no duran 6 meses, ya duran 5 años. El compromiso técnico se supone. No podemos permitirnos, en esta pelea por la reputación, no tenerlo. Pero tenemos que comunicarlo. Y por lo tanto, tenemos que gestionar la realidad de esa organización y que se traslade tal y como es a los grupos de interés. Y en medio ambiente es muy sencillo. La reputación empresarial ambiental es resultado del compromiso ambiental. Pero una buena gestión de la reputación ambiental de un puerto no depende solo del gestor de medio ambiente. No depende solo de mi compañera Mari Nieves, que está intentando hacerlo mejor. Depende de toda la organización. ¿Y qué hemos hecho en la autoridad portuaria para esa reputación, para conseguir elevados niveles de reputación? Más de lo que nos merecemos, a lo mejor, menos de lo que queremos. Bueno, a través de las páginas web se hace pública toda la información relativa a la construcción del nuevo puerto, se reúne, antes de ayer por la tarde tenemos la 8ª reunión, un foro donde se debaten todos los temas relacionados con el foro ambiental, toda la información ambiental, meteorológica y oceanográfica, toda la que medimos, calidad del aire, calidad del agua, predicciones meteorológicas, predicciones oceanográficas, predicciones, suelos, toda la información que tenemos está en un portal público, que si tiene acceso, si yo tuviera aquí acceso desde Internet, le diría la concentración de partículas o de óxidos de nitrógeno que hay en el puerto de La Coruña ahora mismo, libre. No tenemos miedo a contarlo. A veces superamos los niveles, pero es mejor contarlo que suponer que el vecino o que saber que el vecino cree que siempre lo estamos haciendo mal, porque no es cierto. Se aprobó un código de conducta, apostamos por la publicación de memorias de sostenibilidad al más alto nivel, con esa calificación A+, por GRI, planes de gestión de residuos, que se ponen en prensa, que se dicen los resultados, y si son buenos, evidentemente, se venden, y utilizo la expresión correctamente, se venden, porque buscamos reputación. Colaboramos con la universidad, sistematizamos la gestión, tenemos las 3 certificaciones y queremos ser EMAS 2011-2012, como mucho. Pero fundamentalmente la reputación y la responsabilidad se plasma cuando hay creación de valor. Hay un magnífico artículo de Michael Porter que se puede obtener en el Harvard Business Review de hace 2 meses. Las empresas deben volver a conectar su éxito con el progreso social. La aproximación de Porter es una aproximación contraética, es decir, no admite la ética como un elemento tractor de la responsabilidad. Ahí yo no estoy de acuerdo, estoy en profundo desacuerdo. Pero lo que plasma es que las empresas del futuro, para que triunfen, tienen que generar valor compartido en su entorno. Y la Autoridad Portuaria de La Coruña entiende crear valor compartido esto, una respuesta a un problema ambiental grave, de seguridad grave, muchas horas sin dormir,
mucho dinero invertido en hacer un puerto nuevo que aleje los problemas. No es necesario llegar a este extremo de crear un puerto nuevo. Creo que el puerto de La Coruña es de los pocos casos del mundo donde se ha tomado esta decisión. Se tomó en su momento y hay que ponerla en valor. Pero esa creación de valor, fundamentalmente, va a estar en este entorno industrial, donde no podemos permitir que los afectados de lo malo sean siempre los mismos. Para eso el compromiso técnico, ni que piensen que son ellos siempre los mismos. Y para eso contarlo. La reputación tiene sentido si se crea valor. Y la forma de crear valor es esta. Termino rapidísimamente. Hans Jonas es un filósofo y sociólogo muy influido por determinadas escuelas de principio del siglo pasado. Y esta definición de responsabilidad, a mí es como me gustaría que se entendiera la responsabilidad empresarial. Pero yo soy de una ingenuidad infinita. Permítanme, termino ya, que la lea. Responsabilidad es el cuidado, reconocido como deber, por otro, que sabiendo que es vulnerable, hace que nos preocupemos. Ese concepto de responsabilidad, esa ética de la responsabilidad que desarrolla Hans Jonas es, desde mi aproximación personal, la que debería acompañar el desarrollo de la responsabilidad social corporativa, con esas definiciones de la Comisión y tal. Insisto y resumo. No se trata de alcanzar un elevado compromiso técnico. Eso se da, por supuesto. Y si no lo tenemos, es lo primero que tenemos que resolver. Olvidémonos de responsabilidad empresarial, de ética, de estrategia. Resolvamos el problema de la mala gestión ambiental. Y luego empezaremos ya el camino de la responsabilidad. Por lo tanto, nuestro compromiso técnico, por definición, el hacer las cosas de manera inmejorable, excelente, es donde debemos tender. Pero se trata de cuidar la reputación de la autoridad portuaria, de ser creíbles como instituciones, a donde nos llegan mercancías y salen mercancías. Los puertos españoles llegan el 90% de la mercancía input y sale el 70% de la mercancía. Es de una importancia estratégica importante, increíble. Debemos ser creíbles, ¿no? De nuestra capacidad de creación interna y externa. ¿Y cómo hacerlo? Escuchando a nuestros grupos de interés, saliendo de la valla del puerto, no creyendo que somos los que tenemos la última palabra, porque no la tenemos. Si analizamos la realidad de las últimas decisiones en nuestro puerto, no tenemos nunca la última palabra. Se trata de ahorrar recursos, se trata de coordinar internamente la organización, se trata de ser transparentes y se trata, finalmente, de ser viables a largo plazo, como el puerto de Cádiz, 4.000 años de puerto. Se trata, por lo tanto, de ser sostenibles. Y de lo que se trata al final es de enriquecernos a todos en ese concepto de valor compartido con una estructura ética, de responsabilidad ética por el otro, de respeto por el bien común, que necesariamente tiene que gobernar cualquier decisión de una administración pública. Me he extendido más de lo que tenía fijado, perdónenme. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, aquí me tienen o a lo largo del día. Muchas gracias. Dime. Sí, no sé. ¿Alguna pregunta? Es cierto.
creo que ya. Bonjour, merci monsieur de votre exposé. No oigo nada. ¿Qué canales? Uno, perfecto. Ya está, perfecto. Bonjour, merci également à vous de cet exposé, de ce nouveau concept de responsabilité sociale de l'autorité portuaire envers son environnement. Ma question, mes interrogations plutôt, vont surtout qui a financé ce transfert de port, l'organisme ayant eu la responsabilité, ayant pris en charge le financement de transfert de port de Puerto. Et est-ce que effectivement les raisons de ce transfert elles sont essentiellement motivées et se basent uniquement sur des critères, comme vous l'avez exposé, de risque d'impact sur l'environnement et de risques liés à la population autour du port, ou il y a également d'autres raisons techniques qui ont fait que le port est devenu caduque, donc la configuration ne peut plus recevoir des navires qui ont aujourd'hui les vraquiers, la taille augmente indéfiniment. Est-ce qu'il n'y a pas également d'autres raisons qui ont accompagné cette décision, qui ont été aussi à l'origine de cette décision? Et dans un cas pareil, qui doit prendre en charge le financement si c'est purement pour des raisons sociales et environnementales? Merci. Magnífica pregunta. Y tiene una contestación clara. No había espacio para el crecimiento del puerto de La Coruña. Y el puerto de La Coruña estaba rodeado de la ciudad. Y como comentaba, en nuestro plan estratégico se habla de crecimiento sostenible, pero se habla de crecimiento. La única posibilidad era irnos fuera de la ciudad. Pero esa misma situación tienen muchos puertos, que están rodeados, son puertos urbanos, están rodeados de la ciudad y no han iniciado la construcción de un puerto exterior. El disparador, el hecho diferencial que lleva a Punta Langosteira es la consecución de una financiación europea de los fondos comunitarios por razones, y así viene escrito en la declaración de la Comisión, por razones ambientales y de seguridad. El documento legal de financiación del puerto de Punta Langosteira dice que por razones ambientales y de seguridad es conveniente la construcción de un nuevo puerto fuera. Por lo tanto, primero hay una necesidad de crecimiento en un puerto, pero el hecho diferencial es una decisión de tipo ambiental planteada por el Reino de España a la Comisión Europea y aceptada por la Comisión Europea y financiada por la Comisión Europea. Financiada en un 30%, pero bueno, bastante es. Pero la pregunta es perfecta. ¿No hay más preguntas? Je vous remercie d'avoir soulevé ce problème. C'est un problème que vivent tous les ports qui sont situés dans d'anciennes villes. Donc le port est là depuis des années. Il y a des industries qui viennent s'installer. En premier lieu, c'est le port et la ville qui court pour avoir ces investisseurs. Une fois le port est saturé, il ressort ces problèmes. On ressort les points faibles, surtout les points qui concernent l'environnement.
Donc, avec le développement, on a dit qu'on a besoin d'un deuxième port et on déplace le problème dans une autre région et les mêmes problèmes, ils vont continuer. La plupart du temps, les gens dans l'environnement du port, ils parlent de pollution. Mais quand on leur dit, un scientifique, est-ce qu'il y a des indicateurs, des statistiques, des relevés dans le port qui justifient cette pollution, il n'en a pas. Donc, je pense, pour accompagner tout nouveau port, il faut mettre des seuils, des normes, il doit être appliqué. Les gens qui viennent s'installer, il faut leur mettre des limites, parce que le deuxième port, il va, lui aussi, dans un proche avenir, être entouré par des gens qui vont habiter autour des industries où il y a des normes à respecter et on ne met pas en place des équipements ou des moyens de mesure. Est-ce qu'on est toujours dans les normes acceptables ou on les dépasse? Par exemple, pas dans ce port, mais dans plusieurs ports, toujours l'argument de pollution de sortie, mais si on creuse pour avoir des statistiques, pour avoir les données sur que les seuils dépassés soient relatifs au rejet dans l'atmosphère, dans l'eau, ou l'environnement, est-ce qu'il est toujours vivable, ou les conséquences pour la population, est-ce qu'il y a des données qui sont scientifiquement valables, on ne trouve pas. Et merci. Vámonos a Punta Langosteira. Ahora mismo estamos en Punta Langosteira. Vamos a ver. Para sacar una montaña de una costa, de la costa gallega, que es una costa riquísima, sacar esta montaña y echarla al mar, hay que estar muy convencido de las razones y, evidentemente, de la necesidad de esta tremenda agresión al medio ambiente que supone crear un puerto. Efectivamente, sabemos las actividades que se van a trasladar aquí, pero hemos aprendido de la historia de los puertos en Europa y en el mundo, que es que el puerto genera asentamientos urbanos en el entorno y esos asentamientos urbanos, pasados los años, no quieren al puerto. Por lo tanto, toda esta zona del entorno no es zona urbanizable. En el plan de ordenación del litoral de las costas gallegas, del litoral gallego, toda esta zona es zona industrial, precisamente para evitar esa posibilidad. Segundo, hay otros elementos como es la identificación de zonas, se llaman zonas de servidumbre. Hay zonas de servidumbre acústica, por ejemplo, en la ley de ruidos, y hay exigencias legales en los nuevos puertos que evitan que esto vuelva a convertirse en una Coruña que pueda ser otra vez afectada por las actividades. Esto es un puerto logístico, es un puerto industrial. Aquí nosotros nos encontramos con un talud, con una pared vertical de casi 100 metros, donde se van a desarrollar las actividades de graneles sólidos. Pero el compromiso técnico necesario y la decisión que ha tomado la autoridad portuaria ha sido llegar a niveles de comportamiento ambiental que sean avalados por la Consejería de Medio Ambiente, por el Ministerio de Medio Ambiente de la región, en su más alta calificación, que llamamos el reglamento EMAS. Nosotros queremos tener un EMAS para el puerto interior y trasladar el nivel de exigencia de EMAS al puerto exterior.
EMAS. No sé si conocen, es una ISO 14000 más exigente. Y con el aval de... Nosotros hemos remitido y tenemos ya firmado a la firma un convenio con, insisto, con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma Gallega, de la región gallega, donde establecemos los límites, las relaciones con ellos, de forma que eso que podría pasar, que es que aquí fuéramos excelentes en la gestión ambiental y aquí un desastre, y que los operadores económicos quisieran que esto fuera un desastre, menos presión, más facilidad en las cargas, en las descargas, menos tiempo de permanencia de los buques, etcétera, etcétera, etcétera. Desde la autoridad portuaria, con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Consejería de Medio Ambiente, hemos puesto ya, e insisto, esto ha sido una conversación de hace 2 días, cuando nos han confirmado que van a firmar el convenio, para trasladar los mismos criterios ambientales, exactamente los mismos, en el urbano que en el industrial. La agresión ambiental ya ha sido hecha, pero equilibras el bien de un motor económico como va a ser un puerto con esa agresión ambiental y se toman decisiones. Ni que decir tiene que hay elementos en los puertos que son los nodos de intermodalidad del sector del transporte más respetuoso con el medio ambiente, como es el sector marítimo, el transporte marítimo, y el ferroviario, y este es un puerto para que lleguen barcos y salgan trenes. Luego se intenta equilibrar la agresión ambiental de la construcción del nuevo puerto con las ventajas de un transporte marítimo y ferroviario con pocas emisiones de CO2, con pocas emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, etcétera. Pero los niveles de exigencia van a ser los mismos. Gracias.